que tu oído esté atento a la oración de tu iglesia, de este pueblo que hoy clama a ti, pidiendo que tu obra poderosa sea hecha en cada uno de nosotros, sea hecha en cada familia, sea hecha en tu iglesia, en este país, en este mundo, Señor. Porque todas las cosas tú las permites con un propósito. Y esta oportunidad que tenemos, Señor, es maravillosa de tener relación con nuestro Creador, con el Señor de todas las cosas, con el Todopoderoso Rey, con el Alfa y la Omega, con el principio y fin de todas las cosas. Tú hoy nos permites tener esa relación especial contigo. Tú nos permites entrar en tu presencia delante de tu trono de gracia para pedir misericordia y oportuno socorro en las circunstancias que estamos viviendo, Señor. Pero hay un solo propósito de parte tuya para nosotros, el que seamos transformados, cambiados, limpiados, hechos nuevos, Señor, ser nuevas criaturas en ti. Hermoso y poderoso Dios, magnífico Rey Celestial, hoy tu iglesia, hoy la comunidad cristiana de oración El Renuevo está a tus pies, suplicando de tu misericordia y de tu ayuda, suplicando que tú hagas, Señor, un cambio especial, un milagro maravilloso en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que nuestra vida y nuestro corazón sean transformados ahora y hoy. Empezamos adorando, alabando y glorificando tu nombre, y fue un momento maravilloso. Te suplicamos a través de esos cánticos, Señor, que tú hicieras obra en cada uno de nosotros. Pero ahora queremos también suplicarte que a través de la oración y a través de tu palabra, tú también hagas cambios poderosos en cada uno. Quiero que mis hermanos y yo dispongamos nuestro corazón para recibir esa poderosa palabra. Y de ti, Señor, pedimos que tú también, Señor, nos hables como tú quieras. Por eso yo quiero que tú purifiques mis labios, mi corazón ante todo, para que la palabra que se dé hoy en este lugar, a través de este video, no sea palabra de hombre, sino sea tu palabra. Esa fe que fue escrita y que, como tú lo dijiste, cielos y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Esa palabra que edifica, que purifica, que lava, que sana y que restaura, Señor. Gracias te damos por ella y te pido que pongas nuestros corazones dispuestos delante de ti, reverentes delante de ti. Quita toda distracción en este momento, Señor. Quita toda cosa que nos quiera apartar de este momento de intimidad contigo. Háblanos, Dios, que tu pueblo escucha. Y hoy suplico que esa palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, mis amados hermanos. Bienvenidos a la comunidad cristiana de oración El Renuevo y a su servicio dominical. Ya tuvimos un tiempo de alabanza y adoración en la cual tengo la firme convicción de que Dios se manifestó en medio de la alabanza, porque su palabra lo dice, que Él desciende en medio de las alabanzas de su pueblo, que Él desciende y hace obra poderosa en medio de todas las alabanzas, en medio de toda la adoración que hace su iglesia. Y hoy tengo también ese deseo en mi corazón, que lo hagamos y lo hayamos hecho sinceramente, transparentemente delante de Dios. También hemos orado pidiendo que su palabra hoy nos hable, que se revele a nuestra vida, que no sea una palabra cualquiera, sino que sea una palabra de revelación, una palabra que tenga una unción especial para nosotros. Seguimos en nuestra serie maravillosa, en esa serie que ha edificado tanto nuestras vidas y que ha llenado tanto nuestro corazón, como ha sido la serie del Sermón del Monte. El principio básico para que todo cristiano desarrolle una vida entera, una vida completa e íntegra en las manos de Dios,
está en el Sermón del Monte. Y Dios decidió regalárnoslo como parte de esa ceremonia inaugural especial que Dios quería hacer con su comunidad cristiana de adoración El Renuevo. Una ceremonia extendida. Entonces, hoy, siguiendo con nuestro proceso, vamos al capítulo conocido, a nuestro capítulo central, que es Mateo capítulo 5. El último domingo estuvimos viendo la primera bienaventuranza que tiene que ver en nuestra relación con los demás. En esa bienaventuranza central donde comenzamos ya no solo a pensar en la manera en que Dios nos forma, en que Dios nos edifica, sino en la manera en que Dios nos proyecta para hacer bendición y para hacer instrumentos especiales en sus manos para otros. Entonces vimos que eran bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y empezamos a extender nuestro radio de acción para bendecir a otros, para servir a otros, para ayudar a otros de la manera en que Dios quiere que lo hagamos. Él quiere también que esta bienaventuranza que nos corresponde el día de hoy, que está en el capítulo 5, versículo 8, también la proyectemos hacia los demás. ¿Tiene que ver mucho con nosotros? Sí. ¿Tiene que ver mucho con nuestro corazón y con nuestro interior? Claro que sí. Pero va a tener un reflejo hacia los demás, porque al nosotros cumplir el propósito que tiene esta bienaventuranza, seremos luz y seremos bendición para otros y seremos testimonios de la gloria de Dios para todos nosotros, para todo lo que es esta tierra, y sobre todo en momentos tan especiales como estos que el mundo nos necesita. Cuando un mundo está en tinieblas, cuando un mundo está en crisis, necesita personas que marquen la diferencia, no por lo que ellos son, sino por lo que Dios es en ellos. Por eso quiero que vayamos al capítulo 5 y leamos el versículo 8, cuando dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y teológicamente, este es un versículo bastante particular. Es un versículo bien especial, porque es un versículo que nos lleva a avanzar, a ser transformados, a ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Porque ¿quién es el puro de puros? ¿Quién es el santo de santos? Nuestro Dios Todopoderoso. Él es el que ha hecho una obra poderosa y maravillosa en cada uno de nosotros al mostrarnos su gloria, su bondad, pero ante todo su santidad. Entonces, volvamos a repetir: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y hay algo que me ha impactado, y es que últimamente el ser humano busca mucho esa palabra de puro. Antes nosotros tomábamos agua del grifo. Hoy en día buscamos agua purificada y embotellada. Hoy también hay muchas personas que luchan y pelean porque tengamos un aire limpio en nuestras ciudades. Buscamos comida saludable y pura. Buscamos que cada cosa de las que consumamos y hagamos sean puros y limpios. Pero se nos ha olvidado purificar lo más importante: nuestro interior. Yo conozco personas que hasta en su piel, en su cabello, en su aspecto personal, mantienen unos grados como de pureza, de limpieza, que son muy especiales. Pero cuando uno ve su corazón, no es como uno esperaba. Y se encuentra uno confrontado con ese versículo cuando le dijo a los fariseos: ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera se ven puros, blancos y limpios, pero su interior está mal. Pero su interior está lleno de cosas desagradables, cosas impuras y cosas malsanas. Y hoy, este versículo se preocupa, está centrado, está enfocado en purificar nuestro interior, en purificar lo más importante que tú tienes, el corazón. Vamos a tocar
unos puntos básicos para Dios y para nosotros. Vamos a mirar para Dios según la palabra, que es la manifestación de su gloria. Decimos que Dios nos habla a través de la palabra y que la palabra fue inspirada por Dios. Entonces vamos a mirar qué significa la palabra corazón para Dios. Y el corazón en hebreo, su terminología significa lev, y en griego cardia. Tienen una diferenciación básica, y es que para el pueblo semita, es decir, para los hebreos, cuando se hablaba de lev, de corazón, incluía todo el ser humano. Entonces incluían los pensamientos, las emociones, las sensaciones, pero también la relación espiritual que había con Dios. Y el primer símbolo que ustedes ven ahí, que estamos viendo en la pantalla, que tipifica la palabra en hebreo, es como el símbolo de un bastón, y el segundo símbolo es el símbolo como de una tienda. Y el bastón, ¿qué significaba para el pueblo hebreo? Autoridad. Y la tienda significaba como el cuerpo, como el templo. ¿Y qué es lo que nos quiere decir esto? Que el corazón es la autoridad del templo, es la autoridad de lo que somos. Ese bastón es el que guía, ese es el bastón de autoridad que Dios ha colocado para nuestras vidas. Por eso, para el hebreo era tan importante el corazón. Para el hebreo era fundamental el corazón, y en él estaba centrada toda su relación con él mismo, con sus hermanos y con Dios. Ahora vamos a ver para el griego. La palabra en griego era cardia, que va a tener mucha relación con nosotros, porque cuando nosotros hablamos de cardiovascular, hablamos de electrocardiograma o cardiólogo, vamos a entender por qué la palabra cardia es el origen de esos términos. Para el griego, el corazón era la esencia del hombre desde adentro, su parte intelectual, afectiva y emocional. Y ambos términos son fundamentales en el balance que Dios quiere establecer para la importancia del corazón para el hombre, en su parte espiritual y en su parte terrenal. El corazón, en el sentido bíblico, es el centro de nuestra personalidad, de nuestra esencia. Por eso en él no solo radica la vida física, porque si el corazón se detiene, nuestra vida física va a tener serios problemas, sino que radica nuestra parte espiritual. El corazón se constituye en la sede o en el centro de nuestra vida espiritual. Nuestro corazón tiene el centro, hablando bíblicamente, de los pensamientos. Es el centro de los pensamientos. Entonces, por eso, en el corazón, la palabra ubica la fe y la duda, la memoria, los deseos, las pasiones, los sentimientos, tanto buenos como malos. En el corazón está la avaricia, en el corazón están las malas intenciones del corazón, está el dolor, está el gozo, está la tristeza. Pero también hay actividades intelectuales que, según la palabra de Dios, están depositadas en nuestro corazón, como son la sabiduría. Pero irónicamente, si uno va, por ejemplo, a Proverbios 17:22, dice que hasta nuestra sanidad está en el corazón. Es decir, que cuando un hombre tiene un corazón puro, cuando un hombre tiene un corazón limpio, normalmente existe una gran posibilidad de que tenga una buena salud. Pero ¿qué más se deposita en nuestro corazón? La palabra de Dios. Cuando Dios estableció la palabra, Él quería que la palabra de Dios fuera establecida ¿dónde? En nuestro corazón. Fuera sembrada en nuestro corazón. Diera fruto en nuestro corazón. Pero irónicamente el enemigo también. Por eso cuando el Señor nos habla del sembrador, en ese mismo corazón se ha sembrado la palabra, pero también la cizaña.
Y esa es una pregunta que tú y yo nos deberíamos hacer. ¿Qué estamos sembrando en nuestro corazón? Hoy, en las condiciones que vivimos, ¿qué estamos sembrando en nuestro corazón? ¿La palabra, la buena semilla? ¿O estamos permitiendo que el mundo, las circunstancias, las noticias siembren en nosotros cizaña, mala semilla? Ambas posibilidades están. Ambas posibilidades están, que para todos ustedes y para mí sea sembrada mala cizaña. Por eso en algún momento Jeremías describía el corazón de una manera tan fuerte, porque decía que nuestro corazón es perverso y engañoso, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero también el corazón tiene una característica especial, y es que el corazón hace que el hombre resplandezca, hace que el hombre brille. La esencia del brillo, de la alegría, del gozo, de la bendición de todo ser humano nace en su corazón. Entonces, muchas de las cosas que Dios ha querido es establecer en nosotros un corazón especial. Por eso Él lo cuida y por eso Él se preocupa por nuestro corazón. Y el corazón, ante todo, en términos bíblicos, tiene una connotación muy importante y es esencial en ella, es la parte ética. ¿Y qué nos enseña la ética? ¿Qué es la ética? ¿Cómo definiríamos la palabra ética? Es aquello que claramente nos indica cómo decidir entre qué es bueno y qué es malo. La ética determina para el ser humano qué es lo bueno y qué es lo malo. Y por eso el centro de la ética en la Biblia, Dios lo coloca en el corazón. Y por eso vamos a mirar en ese corazón qué es lo que Dios quiere que suceda. Y lo primero que Dios quiere que suceda en ese corazón es que haya un cambio, haya una transformación. Porque a partir del pecado original, el corazón del hombre se contaminó. El corazón del hombre se dañó. El corazón del hombre permitió que a ese corazón que en la creación era un corazón puro y limpio, entraran las cosas que a Dios no le agradaba. Es decir, la afección que logró Satanás no fue en el cuerpo de Adán, no fue en el cuerpo de Eva, no fue en sus circunstancias, no fue en su entorno, no fue en su relación de pareja, no fue en sus actitudes, no. Realmente el ataque efectivo y brutal que tuvo Satanás fue contra el corazón de Adán y Eva. Por eso, cuando nosotros miramos el corazón en la palabra, la centramos en ese centro de decisiones, en ese centro que determina qué soy yo y qué voy a hacer yo. Entonces dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Es decir, como está el pensamiento, como está la razón en el corazón de una persona, eso determina lo que ella sea. Por eso el Señor también en Proverbios nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y relacionando esto con lo que le pasó a Adán y Eva, cuando ellos murieron espiritualmente, ¿qué fue lo que murió? Su corazón. Esa parte espiritual que estaba en su corazón y que se relacionaba directamente con el Padre, que se relacionaba directamente con Dios. Entonces, vamos a empezar a mirar qué es lo que Dios quiere con nuestro corazón. Y Dios lo que quiere con nuestro corazón es que sea limpio. Y la palabra limpio viene de kataros, del griego kataros o katarismos, que significa purificación, que significa limpieza. De esa palabra viene lo que hoy conocemos como catarsis. Y yo no sé si alguno de ustedes ha tenido esa experiencia donde muchas personas dedicadas a cosas como la psicología o como cuestiones esotéricas como la meditación trascendental, le dicen: venga y esté un tiempo con nosotros para que usted haga una catarsis.
de su mente, para que usted haga una catarsis de su parte emocional o de su parte sentimental. ¿Eso qué significa? Purificación, purga, limpieza espiritual y emocional profunda. Pero esa catarsis no la puede hacer el ser humano. Esa catarsis única y exclusivamente la hace Dios. Y en este caso el purgante lo suministra el Espíritu Santo y es la palabra de Dios. Es lo que hace catarsis en nuestra vida. Entonces, en esa catarsis que Dios hace, esa purificación que Dios hace para nuestra vida, lo que Dios quiere es empezar a ver limpieza en nuestro corazón. Porque el corazón mundano perdió su relación con Dios, y Dios lo que quiere es que a través de esa catarsis, de esa limpieza, volvamos a nuestra condición verdadera y original. Porque eso fue lo que se perdió con el pecado, y a través de la catarsis lo que buscamos es volver a renovar esa comunión con Él. Pero ¿cómo lograr aquello? ¿Cómo lograr esto que tanto está en nuestro corazón? Porque nuestro corazón en este momento no está listo para hacerlo. Si nosotros leemos Jeremías 17, 9, 10, es muy claro cuando nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y ¿qué más? Perverso. ¿Quién lo conocerá? Y gracias a Dios ahí viene la respuesta: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Entonces, esa es una manifestación muy clara que desde el Antiguo Testamento el hombre era consciente de la condición de su corazón. Y en el Nuevo Testamento Dios también, a través de su palabra, nos lo dice, y a través del Señor Jesucristo, porque nos es claro cuando expresa que del corazón del hombre es de donde salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Wow. ¿Qué más? Muchas cosas que contaminan al ser humano, que contaminan nuestra familia, que contaminan la sociedad, que contaminan la iglesia, son las que están saliendo de nuestro corazón actualmente. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Que volvamos a tener ese corazón limpio, ese corazón que tiene una perfecta armonía con la voluntad de Dios, ese corazón que desea el hacer la voluntad de Dios, como dice el Salmo 48, el hacer la voluntad de Dios me ha agradado. Un corazón limpio, el corazón limpio de un hombre irá muy lejos, guiado por la palabra de Dios y su Santo Espíritu. Pero la pregunta es: ¿cómo puede el corazón del hombre ser limpiado? Y Dios ha dado los mecanismos, Dios a través de su palabra, a través de la sabiduría que Dios ha establecido en nosotros, a través de su Espíritu Santo nos guía a cómo ese corazón puede ser limpiado. Ese corazón que ya vimos que es perverso y engañoso, ¿cómo puede ser limpio? Y una de las primeras cosas que tenemos que entender, que para que ese corazón sea limpio, nosotros debemos anhelarlo. ¿Tú deseas tener un corazón limpio? ¿Tú deseas tener un corazón conforme a Dios como lo tenía el rey David? ¿Sí? ¿Lo anhelas en tu corazón? ¿Es un deseo importante en tu vida? Porque así lo decía el salmista en el Salmo 15:10. Crea en mí, Dios, así con una súplica, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Quién lo dijo? El rey David, después de haber pecado. Después del arrepentimiento que él tuvo en ese Salmo 51, en los 9 primeros versículos, en el versículo 10 le dice al Señor: renueva en mí el espíritu recto, y haz de mí, crea en mí un corazón que limpio, puro. Era un deseo que había en el corazón de David. Y es el mismo deseo que va a haber en tu corazón, en mi corazón, en nuestro corazón, en el corazón de todos. Debe haber ese deseo. Ahora, ¿cómo logramos ese corazón limpio? En nuestras fuerzas no lo podemos hacer. Como miramos anteriormente, esa catarsis no la podemos hacer nosotros. Entonces, ¿cómo se logra eso? Se logra a través
de varias herramientas o varias maneras que el Señor proveyó para que nosotros podamos tener ese corazón limpio. Y la primera manera, la primera forma en que Él proveyó la limpieza para nuestro corazón fue a través de la sangre expiatoria de Cristo. Cuando Cristo murió en esa cruz del Calvario, Él nos dijo que su sangre nos limpió y nos lavó de todo pecado. Por eso Hebreos 9:14 dice que cuanto más la sangre de Cristo puede limpiarnos, el cual mediante el Espíritu eterno de Dios se ofreció a sí mismo sin mancha delante de Dios, y Él limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué es lo que busca limpiar la sangre de Cristo? El pecado. Y los frutos de ese pecado, que son las obras muertas, porque recordemos que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Y el único que puede darnos vida de nuevo es el Espíritu Santo, guiándonos al arrepentimiento para ser lavados por la sangre preciosa de Jesucristo. Nuestro corazón, si quisiéramos decirlo, en su parte espiritual está muerto, pero Dios quiere darle de nuevo vida a ese corazón, para que vuelva a tener relación con el Padre y para que volvamos a restaurar esa relación maravillosa que Dios tiene con nosotros. ¿Cuál sería la otra herramienta? La primera, la sangre. La segunda es el hecho de que nosotros sí nos podemos arrepentir, podemos llegar a los pies de Cristo, pedirle que Él nos perdone y nos restaure y nos limpie de todo pecado. Pero estamos en el mundo, vivimos en el mundo. Su palabra es clara en Juan cuando dice: ellos están en el mundo, es decir, nosotros, hablaba Cristo de nosotros, pero ellos no son del mundo. Y para poder permanecer en esa pureza que Dios quiere que nosotros tengamos, tenemos que permanecer en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Su palabra. ¿Y cuál es la verdad? Su Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad. Y para permanecer en esa verdad, Dios nos habla a través de su palabra y nos dice, por ejemplo, en Efesios 4:5, más bien, el vivir en la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo puros, como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Caminar hacia una verdad. ¿Cuál es esa verdad? Cristo. Y ese camino hacia la verdad nos hace cada día, ¿qué? Más puros, más como Cristo, más nos acerca a la pureza de Cristo. En Salmos 21:5 dice que el Señor nos debe, ¿qué? Encaminar en su verdad, enderezar, volver otra vez a esa senda de su verdad. Dice: enséñame, tú eres mi Dios y mi Salvador, en ti pongo mi esperanza todo el día, para que tú nos encamines en tu verdad. Y Dios también vino a encaminarnos en eso que es el camino correcto, el camino verdadero, el camino puro, el camino limpio. Porque ¿a qué nos está llevando el mundo? A un camino de mentira, a un camino de engaño, a un camino de frustración. Hoy el mundo nos ofrece y nos dice que el contaminar nuestro corazón, el traer pecado a nuestro corazón, no es nada terriblemente malo. 1 al año no hace daño. ¿Qué tiene de malo si lo hacemos una vez? ¡Ay! No seas tan legalista. No pongas las cosas en esos términos y en esas distancias. Y volvemos muy liviana, superficial nuestra relación con Dios. No, nuestra relación con Dios debe ser en la verdad. Porque en la verdad vamos a caminar con un corazón puro. Mire, un versículo que a mí me impactó mucho cuando lo estaba preparando esta prédica está en 1 Pedro 1:22. Él dice: al obedecer a la verdad, que es a la que nos guía el Espíritu Santo, dice: al obedecer a la verdad mediante el Espíritu, habéis purificado vuestros corazones por el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro.
Cuando Dios nos guía a la verdad, Él purifica nuestros corazones y empezamos a actuar con un corazón puro. Pero no solo nosotros, sino que logramos que el entorno, que las demás personas, que nuestros hermanos, que nuestra familia también caminen en esa pureza, caminen en esa relación de limpieza, de purificación, de santidad donde Dios quiere que caminemos. Esta época en que estamos como apartados, como aislados ahí un poquito en casa, debido a las circunstancias que estamos viendo, es una oportunidad de que el Señor, a través de su Espíritu Santo, como leemos aquí en Pedro 1:22, limpie nuestros corazones, purifique nuestros pensamientos, nos limpie de todo pecado y toda maldad, pero que eso no solo se quede en nosotros, sino que a través de esa purificación que hace el Señor, podríamos decir, contaminemos, pero de algo hermoso y bueno a nuestra familia. Y es de esa pureza de espíritu y nos podamos amar, entrañablemente, de corazón puro los unos con los otros. Es decir, que esto nos está diciendo que cuando Dios purifica tu corazón, el amor que tú le entregas a tu esposa, el amor que tú le entregas a tu esposo, el amor que le entregamos a nuestros hijos y a la familia que tenemos a nuestro alrededor, tiene una característica: es puro, limpio, santo, porque ha nacido en el corazón de Dios, ha llegado a tu corazón y tú lo has extendido a los que te rodean. Y tenemos que tener en cuenta que Dios diariamente está sondeando nuestros corazones y nuestras conciencias. En Dios están claros tus pensamientos y tus sentimientos. Él los está midiendo todos los días. Por eso Dios, a través de su Espíritu Santo y su palabra, desenmascara la mentira. Dios lo hizo en su época. Dios, cuando llegó a esta tierra y caminó por esta tierra, ¿qué hizo? Desenmascarar la mentira. Él le quitó la máscara a fariseos, a saduceos, a escribas. ¿A través de qué? De la palabra. ¿A través de qué? Del Espíritu que moraba en él. Y eso debe suceder en nuestras casas. Que ya no haya más mentira. Que ya no haya más hipocresía. Dios va a hacer eso. Nuestro hogar, nuestra vida, nuestra familia va a caminar en la pureza y en la santidad de Dios. Dios todo lo ve. Dios conoce tus motivaciones y Dios conoce tus prioridades. Mire, hay un versículo que es súper confrontante. Está en Hebreos 4:13, si lo quieren leer. Y dice: no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendiremos y rendimos cuentas. Nada está oculto delante de los ojos de Dios, lo dice su palabra. Tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones y razones están claras delante de Dios. Están diáfanas y puras delante de Dios. Delante de Dios tú no puedes aparentar, tú no puedes mostrar lo que no eres, porque eso es mentira. Y Dios lo que quiere es que tengas un corazón puro, transparente, limpio, no contaminado. Y hay algo que se ha vuelto muy común en nosotros para justificar la impureza de nuestro corazón y las cosas que hacemos mal. Y son las excusas y las disculpas. Pero ante eso Dios también tiene una respuesta. Proverbios 24:12 dice: no te excuses diciendo: ¡ay! No lo sabíamos. Pues Dios conoce a cada corazón y Él lo ve. Él cuida tu alma y sabes bien que tú sabías. Él pagará a cada uno según merecen sus acciones. Esto uno lo confronta, uno dice: uy, Señor. Es decir, todo eso que aparenté, todo eso que dije, todo eso que escondí, ¿tú lo conoces? Ante ti no existe la disculpa de: ay, ¿no sabía? No existe. Por eso que haces allá en lo escondido, eso que miras en tu celular, eso que piensas, eso que hablas, eso que haces en tu cuarto, eso que tal vez escondes debajo de tus cobijas, Dios lo conoce. Ese sentimiento que has guardado durante todo el tiempo, Dios lo conoce. Entonces, no es lógico que sigamos escondiendo eso, porque eso contamina la pureza
que Dios quiere que tengas en tu corazón. Ha llegado el momento de permitir que nos miremos a cara descubierta, frente a la palabra y frente a Dios. Este es el momento. Estos son los días que Dios escogió para que eso suceda en tu vida y en mi vida. Y no es malo. Dios no lo hace para avergonzarte. Dios no lo hace para señalarte. Dios no lo hace para destruirte. No. Dios lo hace para entablar una nueva relación hermosa contigo. Aprovechemos estos momentos. Aprovechemos estos instantes que Dios nos regala, estos días, estas horas que Dios nos está regalando, con esa intimidad con Él, para que Él purifique nuestros corazones. Pero tú tienes que sincerarte delante de Dios. Yo me tengo que sincerar. Tenemos que no desgarrar nuestras vestiduras como hacían los fariseos, sino desgarrar nuestros corazones delante de Dios y permitir que Él entre y limpie y sane y barra y saque toda esa basura que hay en nuestro corazón. Por eso recuerdo ese versículo que tanto toca mi corazón en Job 11:13, que dice: si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, ¿cierto? Disponer tu corazón. Disponer es decirle: Señor, entra a mi corazón a donde tú quieres. No habrá lugares ocultos, ni mi parte sexual, ni mi parte financiera, ni mi parte emocional. Tú puedes entrar a donde tú quieras. Y él dice ahí mismo en Job: y si alguna iniquidad hubiera en ti y la sacares fuera de ti. Y esta es una época de hacerlo, de sacar de nuestro corazón eso que está haciendo mal en nuestro corazón. Por eso debemos permanecer en esa verdad. Pero por último, el Señor también nos dice que hay otra herramienta que es muy útil para limpiar nuestro corazón, para lavar nuestro corazón, para limpiar nuestros pensamientos y para tener una conciencia limpia delante de Él. Y es la palabra de Dios. Porque la palabra actúa como ese estropajo, como ese instrumento que va quitando, que va limpiando esas cosas que se quieren pegar a tu vida, que se quieren pegar a tu corazón. Por eso Juan 15:3 dice que cuando nosotros tomamos la palabra, quedamos limpios. Cuando creemos en su palabra, estamos limpios. Dice: ustedes ya están limpios por la palabra que les he dicho, dice el Señor. Pero también la palabra hace otra cosa. La palabra quita cosas que también habían en mi corazón y que a través de la palabra y la convicción en mi corazón son arrancadas de mí. Por eso Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Y qué es lo que más ha contaminado tu corazón y mi corazón? La mentira. Por eso el Señor también sigue diciendo en su palabra en Efesios 5:26 que Dios quiere santificar mi corazón y purificar todo mi ser a través de ella, porque dice: para santificar tu vida y purificar tu corazón en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Permaneciendo en esta palabra. Pero pastor Jaime, es que voy a tener que estar leyendo la palabra todo el día, 24 horas al día, 30 días al mes, 365. No. Es ir poniendo la palabra en tu corazón y en tu mente. Por eso es muy importante que tú memorices la palabra. Que la palabra sea un deleite para ti. Que la palabra esté de continuo en tu boca. Que la palabra se manifieste de continuo en tu boca, porque de la abundancia del corazón abra la boca. Por eso Juan 5:7 dice: si permaneces en mí y mis palabras permaneces en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. La palabra de permanecer ¿en quién? En mí. Entonces, ya miramos cómo el Señor quiere limpiar nuestro corazón, ¿cierto? Lo quiere limpiar a través de la sangre de Cristo, a través de vivir en la verdad y a través de permanecer y estar en su palabra. Entonces, permaneciendo cubiertos bajo la sangre de Cristo, lavados bajo la sangre de Cristo, permaneciendo en la verdad y permaneciendo en su palabra. Pero la pregunta es: ¿y para qué? ¿Para qué quiere el Señor eso? Porque Él quiere que seamos bienaventurados.
felices, satisfechos y bendecidos. Quiere que seamos esos Macarios. Pero ¿cómo nos va a hacer felices? Nos va a hacer plenos y satisfechos, nos va a hacer bendecidos, permitiéndonos conocer la gloria y la presencia de Dios. Es maravilloso. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos ¿qué? Verán a Dios. Verán a Dios. Y esto me trae a recuerdo lo que sucedió con Job. Job, después de pasar por todo ese proceso, por todo ese sufrimiento, por toda esa pérdida, por todo ese dolor, yo creo que terminó teniendo un corazón puro y siendo bienaventurado. Porque a mí me impacta mucho cuando ahí en el capítulo 41 de Job él dice: yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job era un hombre bueno. Job era para el mundo un hombre justo. Job era un hombre amable. Pero tal vez su corazón aún no era limpio. Y Dios usó ese proceso, ese sufrimiento y esa prueba para que su corazón fuera limpio. Hoy no tenemos que pasar tanto por lo que pasó Job, porque el precio de tener ese corazón limpio ya lo pagó Cristo en la cruz. Pero llegamos a ese mismo fin y a muchos nos está pasando lo mismo. Hemos conocido la palabra, estamos en su verdad, pero nos falta ese paso definitivo. Y vamos a la iglesia o estamos aquí reunidos, que esto es la iglesia reunida hoy, y alabamos a Dios y hacemos las cosas correctas, pero llega el momento en que decimos: wow, yo de oídas oigo mucho de Dios. A través de su alabanza, a través de su palabra, a través de la oración, yo oigo mucho de Dios. Pero yo quiero que hoy hagas algo que yo, y les cuento este secreto de un tiempo para acá, pido todos los días de mi vida. Yo te quiero ver, Señor. Yo te quiero ver. ¿Y quieren saber algo? Dios me lo ha concedido. Dios me ha concedido en pequeños destellos, no en la plenitud que quisiera, pero en pequeños destellos ver su gloria. Y Dios tiene cosas maravillosas para ustedes y para mí. Dios tiene cosas hermosas, y la cosa más hermosa que nos puede suceder es contemplar la gloria de Dios. ¿Y cómo contemplamos esa gloria? Primeramente a través de su Hijo. Cuando nosotros vemos Hebreos dice que Dios se comunicó con el mundo, se comunicó con su pueblo, se comunicó con nosotros de muchas maneras. Pero en estos tiempos, en este preciso instante, Dios se comunica a través de ¿quién? De su Hijo. Y se hace conocer a través de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. Porque Él se hizo cercano a nosotros. Él no solo fue ese Dios lejano, no. Él se acercó a nosotros. Él se hizo conocer a nosotros. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Cristo. Conoce la mente de Cristo. Conoce el corazón de Cristo. ¿A través de qué? De su palabra. A través de intimidad con Él. A través de su sacrificio. A través de conocer de su vida. ¿Y cómo conocemos a Cristo? A través de ese Espíritu Santo. Porque Él dice que cuando nos dejó el Consolador, Él dijo que Él nos haría conocer la mente de Cristo, la mente de Dios, los pensamientos de Cristo, los pensamientos de Dios. Él dice, a través de su Espíritu Santo, Él nos haría conocer a Dios, a Cristo, al Padre. ¿Quieres conocerlo? Ten más intimidad con Cristo. Haz el ejercicio que algunos hacen, que me parece hasta interesante. Es simbólico, pero es interesante. Siéntate a tomar un café con Cristo. Habla con Él. Aprendíamos en la oración entre semana que nosotros debemos contarle a Cristo todas nuestras necesidades. Cuéntale tus angustias, con toda oración y ruego y con acción de gracias. Pero habla con Él. Ten intimidad con Él.
Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pero ¿qué nos pide también en ese mismo versículo? Pecadores, límpiense las manos y ustedes los inconstantes purifiquen su corazón. Él no nos está diciendo que Dios no se va a acercar a nosotros. Él nos está diciendo que si tú buscas acercarte a Dios, Él va a salir corriendo y va a huir de ti. No. Lo que nos dice es que hay una condición, que debemos limpiarnos nuestras manos, ahorita que está tan de moda, lavarnos nuestras manos, pero en este caso significa lavarnos de la obra de nuestras manos, de lo que hemos hecho que está mal delante de Dios. Pero también ustedes inconstantes purifiquen su corazón, y eso también me impacta. ¿Qué es lo que muchas veces daña la pureza de nuestro corazón? El ser inconstantes con Dios. Cuando tú paras, cuando tú estás caminando con Dios y paras, le estás abriendo la puerta a Satanás, al mundo y a la carne que contaminen tu corazón. Cuando tú le das un espacio, cuando tú debiendo estar en oración, debiendo estar con tu familia, debiendo estar en adoración a Dios, le das un espacio al mundo, Él te contamina. Por eso dice, ustedes inconstantes purifiquen su corazón. ¿Y cómo vamos a conocer a Dios? A través de su palabra. ¿Se acuerdan que Dios nos lava a través de su palabra? Pero también al lavarnos a través de su palabra nos lleva a conocerlo más. ¿Quieren conocer a Dios? Conozcan su palabra. Métanse en su palabra. Porque Dios siempre a través de su palabra nos hablará. Su palabra fue escrita para hablarnos a Él. A Dios no le gusta permanecer en silencio, ¿sabías? A Dios no le gusta esconderse. Dios se manifiesta. Dios se revela a tu vida. Dios se revela a través de sus escrituras. Dios se revela a través de su Hijo. Pero Dios también se revela a través de su manifestación providencial todos los días. A través de su dirección y de su cuidado. Tú sabes que hoy tú y yo estamos vivos. Tú y yo estamos aquí escuchando su palabra por su providencia, por su misericordia, por su gracia, por su cuidado. Y Dios se manifiesta porque solo aquel que tiene un corazón limpio y es nacido de nuevo puede valorar el cuidado que Dios tiene de nosotros todos los días. Él tiene cuidado de ti y de mí todos los días. Y a través de ese cuidado, a través del cuidado que Dios tiene con Matías, con mi nieto, con ese bebé que tú tienes en casa, con ese hijo, con esa hija, con ese esposo, con esa esposa, a través del cuidado que Dios tiene de su iglesia y hasta de este mundo, a través de ese cuidado, nosotros podemos ver la gloria de Dios. Y puede que en este momento no se haya manifestado plenamente esa gloria, pero yo sí les digo algo. Paso a paso, poco a poco, esa gloria se irá manifestando en ti. Y esa gloria, y esa pureza, y esa manifestación impactará en tu carácter. Esa gloria alcanzará primeramente tu carácter. Y pasará con lo que pasa en un reloj de arena. ¿Tú te has dado cuenta de lo que pasa en un reloj de arena? La arena que hay arriba va bajando y se va depositando abajo. Entonces lo mismo sucede contigo. Cuando tú llenas tus pensamientos de la gloria de Dios, eso se va regando por el resto de tu cuerpo, por el resto de tus pensamientos, de tus actitudes, de tus maneras de ser, de actuar y de pensar. Por eso dice el Señor en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino que seamos transformados y renovados. ¿En qué? En vuestros entendimientos, en nuestro pensamiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cuando tus pensamientos cambian, cuando esa arena que tú depositas aquí desciende al resto, tú vas a hacer y vas a cambiar tu carácter. Pero otra cosa que alcanza la pureza de tu corazón es tu manera de expresarte, tu manera de hablar. Porque la palabra es clara cuando dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eso dice Lucas 6:45. Y cuando Dios ha purificado tu corazón, sucede que
Nuestra palabra siempre será con gracia y sazonada con sal, como dice Colosenses 4:6. Y la pureza de Cristo morará en nosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en nuestro corazón. ¿Cómo? ¿Cómo nos expresamos cuando somos puros de corazón? Con salmos, himnos y cánticos espirituales, no con palabras deshonestas, ni necedades, ni mentiras, ni groserías. No, porque eso no pertenece al vocabulario de los que son puros. Nosotros no tenemos que estar hablando palabras ociosas ni vulgaridades, ni palabras de tristeza, ni palabras de derrota, porque eso es una manifestación que tu corazón no está puro. Y otra cosa que alcanza la pureza de tu corazón es el amor hacia tus hermanos. Por eso nosotros podemos tener buenas conversaciones con nuestros hermanos, con nuestra familia. Por eso nosotros siempre buscamos asociarnos con gente limpia y pura de corazón también. Y tener conversaciones con gente pura y limpia de corazón. Porque ustedes saben que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si tú no quieres que tu corazón se corrompa, date cuenta qué estás escuchando, qué estás viendo en las redes, cuáles son las noticias que escuchas, cuáles son las cosas que te hablan de destrucción, de ruina, de maldad, de corrupción en el corazón, de tristeza y de necedad. No contamines tu corazón con eso, porque eso daña la pureza de tu corazón, y tú tampoco permitas que tu boca hable cosas maliciosas y cosas que no están bien delante de Dios, y que con eso corrompas a otras personas. Desechemos toda inmundicia, dice Santiago 1:21, todo acto de malicia, y recibamos con humildad, recibamos con atención la palabra implantada, que es poderosa para salvar almas y purificar nuestros corazones. Eso es lo que debemos recibir, y eso mejorará nuestras relaciones. Pero otra cosa que va a ser, como creo que es un cuarto, quinto punto, es que el corazón puro se va a manifestar en nuestra conciencia. Si nuestra conciencia es pura, es dirigida por Dios y obedece a Dios. Por eso dice que nosotros tenemos una conciencia pura. Si tú lees Hechos 24:16, Primera de Timoteo 1:1, 5 y 6, Hebreos 9:14, siempre va a hablar de esa palabra, una conciencia pura, que es un paralelo de tener un corazón puro. Pero por último, ese corazón purificado por Dios, limpiado por su sangre, por andar en la verdad, por su palabra, va también darnos una correcta relación con Dios. La Biblia lo llama una correcta religión. Dice en Santiago 1:27 que la religión será pura y sin mácula delante de Dios, y nos guiará a hacer lo correcto, nos guiará a hacer lo puro delante de Dios. La relación pura, la religión pura delante de Dios. ¿Y cuál es esa religión pura que debemos poner en acción en estos días? Llamar, en este caso es visitar, pero llamar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, ayudarlos, tenderles la mano, estar pendiente del que tiene necesidad, y guardarse sin mancha del mundo, de ese mundo de egoísmo, de ese mundo de lo mío, de ese mundo del no compartir. Usted nunca debe sentirse satisfecho con lo que ha dado. Siempre debe haber una insatisfacción productiva en usted, porque aún tiene mucho para dar. ¿Y cómo cerramos este día? ¿Cómo cerramos esta bienaventuranza tan trascendente y tan especial? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos conocerán a Dios. ¿Cómo cerramos eso? Sabiendo que el limpio de corazón va a gozar, se va a deleitar caminando bajo la presencia de Dios y bajo la gloria de Dios todos los días. ¿Y eso dónde se va a manifestar?
en lo que vimos ahorita, en su forma de actuar, en su forma de pensar, en su forma de hablar, en su forma de relacionarse con los otros, en su forma de tener una relación especial con Dios. Porque esto abarca toda tu existencia. Tu corazón abarca toda tu existencia. Por eso, un hombre que tiene un corazón, una mujer, un joven, un niño que tiene un corazón puro delante de Dios, sabe en qué piensa. Sabe que debe pensar en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza. En eso debe pensar. Así como lo dice Filipenses 4:8. Porque usted es claro que de acuerdo a cómo es tu corazón, a cuál es el pensamiento de tu corazón, así eres tú. Y tú podrías decirle hoy, como le dijo el salmista al Señor, en el Salmo 139:23, escudriñame, Señor, prueba mi corazón. Yo quiero hacerlo. No por lo que tengo en mi corazón, porque mi corazón no es bueno ni puro, sino por lo que Dios está haciendo en tu corazón y en el mío. Yo sé y yo lo creo, que Dios, la obra que comenzó en ti y en mí, la perfeccionará hasta el día de su venida. Y Dios sabe en dónde está haciendo obra, en tu corazón y en mi corazón. Dios está haciendo esa obra. Yo recuerdo que hace poco hablé con una persona que conocí, y él tiene un hijo que está prestando el servicio militar. Y me contó una historia que hasta el día de hoy no había traído a recuerdo, pero esta persona que conocí y su hijo son creyentes. Y su hijo tuvo un acto de pureza de su corazón que se asemeja mucho a una palabra que también está en la Biblia y que usamos mucho más continuamente que la pureza de corazón, que se llama integridad, que es aquello que es intachable, completo, sincero. Y que tuvo en el batallón donde estaba una persona, lanza, como dice uno, que estaba con él prestando el servicio junto con otros. Le hacían mucho matoneo por ser creyente, porque se burlaban al verlo orar o al verlo leer la palabra, pero gracias a Dios él consiguió otros compañeros y un superior